Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano, transmitiendo este día jueves 10, son las 7 de la noche, y hablaremos de un tema muy importante que se llama el halconazo, una situación que pasó un día como hoy, pero de 1971, en razón a lo que, y esto va por lo siguiente, y ya tú me corregirás, Gerardo. Tenemos invitado a Gerardo Pérez. Un gusto que estés acá con nosotros. Sea usted No, bienvenido, ¿no? gracias a ti, Luis. Y creo que es una fecha muy Muy importante. importante. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Hoy es una situación bastante emblemática, porque si bien es cierto que en 1971 pasó una situación de un crimen de lesa humanidad, una situación bien delicada en el tema de la violación sistemática de los derechos humanos desde el Estado y desde las figuras del poder, también un día como hoy, pero de hace 10 años, y yo lo veo con una intención de ocultar lo que pasó con el halconazo. Viene hoy una reforma, hace 10 años, el mismo día, en donde la Constitución mexicana se modifica y se incrementan ciertas reformas que habla ya de derechos humanos. ¿Qué es lo que a mi parecer está sucediendo o sucedió con esta situación? Lo que está sucediendo, o yo creo, es el día de hoy hubo una situación muy delicada en 1971, y el mismo día de hoy, para ocultar o no visibilizar esa misma situación, generan una acción que también es muy visible y de la cual muchas autoridades, muchos juristas, muchas personas están hablando, que es de la reforma histórica de los derechos humanos el día de hoy. A mí me parece que no es casualidad, porque en política nada es casualidad, y estoy casi convencido que esto es a consecuencia de precisamente el llamado halconazo. Pero empecemos por el principio. Gerardo, ¿qué es el halconazo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Y efectivamente, el halconazo o lo que sucedió un 10 de junio de 1971, no hay que verlo solo en términos de lo que sucedió ese día, sino hay que verlo como un antecedente también, el 68. ¿Y qué viene? A 50 años, ¿qué ha Sí. pasado del halconazo? Y quiero entrar, por ejemplo, en lo que mencionas. Nada más mencionando lo siguiente o diciendo lo siguiente. Decía este escritor checo, Milan Kundera, que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Ok. Y en el Estadio Nacional de Chile hay una frase muy importante. Dice que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y lo que se hace cuando tú vas a dominar a alguien, Ujú. una cuestión central que se ha visto, es borrarle su memoria colectiva, su memoria histórica. Entonces, más bien es hacer un recuento de qué ha pasado del 71 al 21. Ujú. ¿Por qué? Porque me he encontrado también a mucha gente que piensa que la historia contemporánea o moderna del país inicia en el 2018, cuando no es cierto. Esto es Ok. producto de todo un proceso histórico y social. Pero vayamos a tu pregunta, no, no es así. Ok. Y te lo voy a poner con algo que recientemente acaba de suceder. Cuando se firma el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, no estoy hablando del TLC, Sí. sino del TEMEC. ¿Qué hacen los sindicatos norteamericanos? Presionar al gobierno mexicano, al gobierno estadounidense, para que haya una cláusula específica en el TEMEC sobre libertad y democracia sindical en México. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces no es gracias al movimiento sindical que se Ujú. logra esto. Y ahora hay que hacer votaciones en los sindicatos, elegir más o menos democráticamente. Transparencia que dicen que tiene que haber. Pero es gracias A al este tema. sindicalismo norteamericano, no al mexicano. Bueno, en el término de derechos humanos, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Salinas,
hay una cláusula que le llaman cláusula democrática. Okay. ¿Cómo se hace con la Unión Europea y demás? Y en esa cláusula tiene que ver el respeto a los derechos humanos. Les importa, madre, los derechos humanos, pero lo importante es que estuviera y que hubiera un supuesto órgano que vigilara el respeto a los derechos humanos. De ahí viene la constitución de la Comisión Nacional, ¿no? Okay. Pero hay todo un antecedente. Bueno, ¿cuál es, por ejemplo, un producto o verlo como un proceso, lo del 71? La guerra sucia, la guerrilla urbana. Y hay que recordar, por ejemplo, que en el 72 es asesinado Genaro Vázquez, que viene de la guerrilla rural, pero se incrementa la guerrilla urbana. De hecho, yo les recomiendo cuando puedan ver un video que vale mucho la pena, Denis Florent-Otomí, para que vean cómo se incorpora también a la guerrilla urbana gente de la clase media o de las capas medias de la población, que Denis venía siendo pariente muy muy cercana, no recuerdo ahora si era... ¿Cómo se llama el Florent-Otomí, Denis, de Carlos Prieto, el músico. Bueno, pero no se da solamente eso, se da la guerra sucia, es decir, hay una persecución a los jóvenes. Okay. Y en el halconazo no se sabe, como en el 68, cuánta gente fue muerta, cuánta gente fue asesinada, cuánta gente fue desaparecida. A ver, para a lo mejor tener un poquito mayor de claridad. ¿Lo del 71 es derivado de la guerrilla urbana? No. No, el 71, la movilización del 10 de junio del 71 se da porque, primero, ya estaba en el poder el genocida Luis Echeverría Álvarez del PRI, hay que decirlo, que todavía vive, y es un genocida, y se da por una reforma a la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León, donde se pretende militarizar la Universidad de Nuevo León. ¿Con qué discurso entra Luis Echeverría al poder? Con la supuesta apertura democrática. Y esto lo niega. Y bueno, alrededor de esta primera manifestación que se da después del 68 es el 71. Y es reprimida. Esta ahí manifestación... Tú tienes la configuración, de lo que podría ser un genocidio. ¿Por qué un genocidio? Porque a quien reprimen es un grupo social claramente identificado, que son los estudiantes del Poli, normales y de la UNAM. Escuelas públicas. Claro, pero ¿qué te genera esto a nivel nacional? Un proceso de democratización en las universidades, ¿como cuál? Puebla, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León. Ya venía con cierto impulso la Nicolaita en Michoacán, había un cuestionamiento en la UNAM. Y esto, ¿cuál es el resultado? Que es tanta la presión que se abre la matrícula y entonces más gente puede acceder a la educación superior. ¿En qué año se abre la matrícula? Es en el periodo de Echeverría. Ok. Pero el halconazo, y en este proceso hay que verlo también en una perspectiva o en tónica poblana. Hay que recordar la represión que se da en mayo del 71 en Puebla, estando en el poder Gonzalo Bautista O'Farrill, que hay un muerto inclusive por esta manifestación, cuando haya una lucha también por la autonomía universitaria en Puebla. Y es contra los grupos, no solamente priistas, que era Gonzalo Bautista, sino contra el Frente Universitario Anticomunista, contra los grupos de la derecha poblana. FUAS contra Carolinos, si los quiero. Los rojos, Carolinos, FUAS, Tenebras. Pero no era solamente los rojos. Esto venía desde el rector Glockner, estaban también incluidos los masones en esta primera etapa. Luego, evidentemente, los miembros del Partido Comunista Mexicano en la UAP, que jugaron un papel fundamental. ¿Qué te da como consecuencia esto? El asesinato de Joel Arriaga, el compañero Joel Arriaga,
en el 72 y el asesinato en diciembre de un entrañable compañero, también miembro del Partido Comunista, como Enrique Cabrera Barroso. Okay. Esa es prácticamente la etapa de Echeverría, la persecución, la Brigada Blanca, todo lo que oliera a disidencia. Hoy nos parece muy normal escribir, expresarnos, ir a una manifestación. En esa época no tenías esa chance, era la clandestinidad. Okay. No tenía, era ahí sí literalmente era la dictadura de un solo partido, y era el partido hegemónico. El PRI. Y claro, era el PRI. Y esto inicia, que regreso a tu pregunta, con en este ciclo de violencia hay un sinfín de desaparecidos, de deportados, encarcelados, enjuiciados. Y esta lucha ya prácticamente en la transición con López Portillo, la inicia una gran mujer como doña Rosario Ibarra de Piedra. La lucha por los desaparecidos y perseguidos políticos. Okay. Es ahí donde puedes ver más nítidamente la lucha por los derechos humanos, porque no era solo que aparecieran, no, era también para el ejercicio, el respeto del ejercicio a derechos y libertades como el de manifestarte, el de reunión, el de expresión, estaba implícito. Y evidentemente la lucha central era la de la aparición con vida de muchos compañeros. Muchos no han aparecido, entre ellos su hijo Jesús Ibarra de Piedra. Pero esta fue la respuesta que da el gobierno mexicano del PRI, con Echeverría, con López Portillo, a la movilización de los estudiantes. Y en Puebla, hay que recordar, en 1969, si la memoria no me falla, y siendo gobernador el general Rafael Moreno, Vaya, sí, el abuelo. El abuelo. Se lleva a cabo una enorme matanza en Chila de Juárez, en la sierra, donde matan a más de 300 campesinos totonacos. O sea, ya lo traía en la sangre el nieto. La represión, sí. El ADN represivo ya lo traía. Entonces, también sienta un precedente acá. Okay. Y se van abriendo etapas. Se pasa ya con López Portillo. En 1972 se dan dos luchas importantes. Una es que Valentín Campa Salazar, miembro del Partido Comunista y que estuvo 13 años en la cárcel, líder ferrocarrilero, se le lanza como candidato independiente, si quiere, sin registro, a la presidencia de la República. Pero ese era un acto de rebeldía. Claro, y de salir, acá estamos los comunistas. Y esto genera una reforma electoral, la primera, estando Reyes Heroles en Secretaría de Gobernación en el 78. Okay. Y esto permite entonces el reconocimiento no solo del Partido Comunista Mexicano, sino de un partido sinarquista también, que para hacer contrapeso. Y esto permitió de alguna manera que la voz de los comunistas por primera vez durante mucho tiempo que estuvo ausente, se escuchara en la Cámara de Diputados. Y luego, con la candidatura de Arnoldo Martínez Verdugo, que era el secretario general del Partido Comunista, se reivindican las libertades políticas, reunión, manifestación, etcétera. Te estoy hablando más o menos como del 82. ¿Sabes por qué? Me parece importante que tengamos que poner más o menos los años. Porque a lo mejor mucha gente contemporánea mía cree que esto pudo haber pasado en los 40, ¿no? Que no, eso esto pasó ya que vivíamos nosotros. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué fue importante también esta lucha del Partido Comunista? Porque para muchos ahora el movimiento feminista es lo radical, etcétera. No, es una lucha que viene desde Elvira Carrillo Puerto, ¿sí? Que te estoy hablando de principios del siglo XX, pero se manifiesta ahí solo con una característica, sí al derecho
a la autodeterminación de su propio cuerpo, que era una reivindicación que viene de lejos de las compañeras, pero sí a la diferencia cultural y social, pero con una característica: ¿Cuál? la justicia social y económica, la lucha por la justicia, algo que hoy no lo encuentras. Sí a la reivindicación de la comunidad lésbico, gay y transgénero, pero desde la izquierda. Sí al diálogo que ahí se da, en el 78 más o menos, entre cristianos y marxistas. Esto pasa prácticamente en el sexenio de la bonanza, le llama a López Portillo, y luego llega Miguel de la Madrid Hurtado y con él inicia ya el cambio de régimen. ¿A qué? Okay. El régimen neoliberal. Quien lo profundiza es Salinas, pero quien lo inicia en realidad es Miguel de la Madrid, ¿no? Hurtado. Oye, a ver, vamos a dar parte a los mensajes porque, híjole, eres muy famoso y muy requerido. Luis Fernando Álvarez García, Shareli Domínguez, hola. Ubaldo Escalante dice saludos. Adrián Hernández, saludos. Álvaro Montero, Shareli dice buenas noches. Malú de Oliveira dice buenas tardes a ambos. José Serrano León, Acnec, o sea, pues no entiendo este idioma. Gerardo García Vasconcelos, muchos saludos. Jorge Pérez Merchan nos está viendo, dice José Serrano León. Saludos a ustedes dos y en especial al señor Gerardo, un activista social muy importante en el estado de Puebla por defender, entre otras causas, un alto a la minería en el norte del estado. Esperanza Cuautlegua. Malú Oliveria dice súper interesante la charla. Esperanza dice cierto, Gerardo es un gran activista como son escasos. En Puebla no es lo mismo decir ser líder a que reconozcan ser como lo mismo creerse hacer. Malú dice, la pregunta es, parte de ese movimiento fue Federico Chilián, si no se equivoca. Federico Chilián era parte del movimiento. ¿A cuál te refieres, Malú? ¿Al del 81? Pues no ubico. Igual, Federico estudió hasta donde sé psicología, ¿no? Pero se identificaba más con un grupo que ahí estaba con un psicólogo panameño, Cohen de Govia, hasta donde yo sé. Okay. Yo nunca lo vi actuar a Federico, ni lo he visto actuar en las regiones, en las comunidades. Okay. Dice Adrián Hernández, interesante, por desgracia pocos jóvenes conocen este acontecimiento. Felicidades a los dos por el programa. Pues sí, de hecho, la intención de poder visibilizar estos movimientos y estas causas es precisamente para eso, para que tengamos todos la oportunidad de conocer cosas situaciones que lo que están motivando es estas nuevas políticas o estos tipos de acciones, que se olviden de estos acontecimientos y mejor recuerden otros, ¿no? Y la idea es poder mantener vivo. Es la política de control, nada más que hoy es más fácil controlar a la gente, paradójicamente. Sí, porque es más... y tienes una enorme dispersión con los celulares. Uh-huh. Y pierdes tu referente histórico. Uh-huh. Por ejemplo, en este marco, cuando llega... Dice que si Federico Chilián, que era del Partido Comunista. Ah, no sé. Eso sí, yo no lo he visto, yo he ido a varias reuniones... Yo he ido apenas, no tiene mucho, pero creo que no, yo no lo he visto. Yo no lo ubico como miembro del Partido Comunista. Yo estuve militando tanto en la Prepa Zapata como en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAP. Ahí tuve el cargo, la responsabilidad, como le quieran llamar, de ser el coordinador de la célula de la facultad. Nunca lo vi militar. Otro tema, dicen, importante conmemorar esta fecha. ¿Qué papel jugó Joel Ortega en este movimiento? En el 71 muy poco, en términos generales. Sí. Pero Joel jugó un papel central y fundamental, junto con Enrique, en la democratización de la UAP. Pero no solo en la democratización, que eso se queda muy corto. En realidad fue el modelo de educación. Uh-huh. Y aquí tenía que ver este modelo de educación universitaria, con una visión crítica
que fuera popular, porque había mucha gente, bueno, en la prepa Zapata estudió Simitrio, por ejemplo, pero también Mario Marín. Sí, contrastes. Y también democrática en términos del contenido. Ok. Que a partir de de las supuestas reformas ya con un prófugo de la izquierda llamado José Marín Doher-Corte, te cambian, que eso es algo que no lo quiere ver mucha gente, te cambian el contenido y la orientación de la currícula académica. Okay. Y te meten a la cuestión de la competitividad, ¿no? Sí, y rompes el esquema también, claro, comunitario, o sea, con este nuevo sistema educativo. Y te rompen los grupos. Porque dejar de ser comunidad. Y luego, ¿no?, te meten, ahí me empezaron a meter cosas que ni que ver, por acá ecología, por acá derechos humanos. Sí, pero para que no generes comunidad, ¿no? Claro. O sea, no generes generaciones. Y particularmente eso se da después, se refuerza mucho con cuando tumban a Samuel Malpica Uribe de la rectoría, ¿no? La casta divina y la aristocracia de izquierda de la UAP. Dice Maluque, gracias por la respuesta. Dice Melba Lozano, qué interesante historia, ninguna universidad nos dijo lo que había pasado con el llamado al CONAZO, pues no. Heréndira Gaspar dice, yo los felicito porque nos están dando una verdadera cátedra, bueno, yo no, acá Gerardo, y los que nos tocó vivir estamos recordando aquellas masacres de nuestros estudiantes. A ver, a lo mejor para generarles un poquito de ubicar exactamente los momentos. ¿Qué es lo que motivó ese día, o sea, el día de hoy, de 1971, cuando convocaron a la gente para salir a manifestarse los estudiantes? ¿Cuál fue el motivo por el cual les dijeron que salieran? O sea, ¿por qué salieron? Es eso, la defensa en contra de la ley orgánica que implementó Echeverría para poner un general como rector. Ese es el objetivo. Pero ese fue el pretexto. Okay, pretexto. En realidad, y si lo ves un poco más profundamente, se venía, ojo, de la lucha magisterial del 58, la lucha ferrocarrilera del 59, la lucha de médicos del 64, la lucha de la Universidad Michoacana de San Nicolás del 64, la lucha campesina de Jaramillo en Morelos, ya la lucha también de Lucio Cabañas Barrios. El Partido de los Pobres, ¿no? Empezaba a fracturarse esta hegemonía priista y la única forma que podían pararla y de alguna manera lo consiguieron, no pararla, sino frenarla por un momento, era la represión. Ya no tienen argumentos. Los priistas, que se dicen hoy priistas, lo mejor que le pueden decir a la gente es pedirle perdón y llevar al genocida de Echeverría y a todos los generales que participaron, Martínez Escobar, a Gutiérrez Barrios, que lo tenían como ídolo, etcétera, que le pidan perdón y que se lleve a la justicia a todos aquellos materiales e intelectuales. Buscar justicia transicional a efecto de que esto sea como herramienta, buscando generar las condiciones para visibilizar. Se está esperando pasando, ¿no?, que haya ya una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el halconazo. Esta demanda la interpusieron los compañeros del Comité del 68. Todavía no se ha definido, pero esperemos que sea pronto, porque no basta pedir perdón, ¿no? No, hay que resarcir también los daños y hay que medidas de no repetición, modificación de la ley. Hay testimonio de compañeros que se salvaron milagrosamente porque las enfermeras o médicos les prestaron una bata, pero estando en el hospital Rubén Leñero, heridos, llegó gente de los halcones a rematarlos dentro. Y a otros se los llevaron arrastrando heridos y los desaparecieron.
Pero hay que verlo, te digo, en esta perspectiva. Y luego, ¿qué sucede y cómo se va desquebrajando esto? Hay que recordar, por ejemplo, en esta lógica que se da la supuesta renovación moral de la Madrid, que no era más que fue la clave ideológica, la engañifa, para empezar a vender las empresas públicas. Esto lo hace muy bien Salinas, Ujú. que vende El 65, más de 70%, ¿no? 1.200 empresas públicas, entre ellas Fertimex, Telmex, etcétera. Pero ¿qué hay atrás? En el 88 se conforma el Frente Democrático Nacional, Ujú. teniendo como eje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y despierta un gran, es la caída del sistema, con el señor Manuel Bartlett siendo secretario De de gobernación. Gobernación. Pero eso también costó sangre. Esa lucha por la democratización y la lucha en contra del partido de Estado. Pero ¿qué sucedía en Puebla? Que luego se nos olvida o somos muy urbanos. En la época de Guillermo Jiménez Morales, que todavía vive y que es priista, se llevó a cabo la matanza de Pantepec, Puebla, también contra compañeros nahuas y totonacos. Hubo una represión selectiva contra compañeros que murieron y dieron su vida y fueron asesinados en la lucha por la defensa del agua, por ejemplo. Eh, ¿Y qué inicia ya con Salinas? Ojo, que es bien interesante, por eso también los prófugos de la izquierda implementa el programa de solidaridad, pero ahí incluye a gente que viene de la izquierda. De la izquierda perfumada, ¿no? No solo, no solo, ¿No? no O sea, solo. también de los de la lucha, ¿eh? Claro, es la izquierda salinista. Ah, ok. Y ahí se integra Rolando Cordera, Ujú. Roberto Borja, como asesores, ¿no? Y gente que ha participado en las luchas populares los acerca. Y había hasta ofrecimientos de chamba, de direcciones. Aquí hubo ofrecimientos hasta de que vendieras lo que quisieras, hasta chicles al gobierno, así Para... literalmente. Oye, a ver. Ajá. Perdón, pero en esta lógica se da también por abajo del agua una represión sistemática, A quienes no como el aceptaban. caso de Aguililla, Michoacán, en la Muy bien. represión al Charco. Más o menos igual en la época de Salinas es la 28 de octubre. No, en la 28 de octubre surge en 1972, si mal no No, pero recuerdo, 71. bueno, sí, cierto, sí fue No, desde la antes. 28 de octubre Y ha estado en es, de todas la, estas luchas, acuerdo. es la única organización que viene de lejos, pero con Salinas hay dos casos importantes. Empieza a surgir, y particularmente en Puebla, con Jiménez Morales, Antorcha Campesina. Antorcha Campesina. ¿Y quién los patrocinaba también? O más bien, ¿quién era? Se decía que era su padrino, Raúl Salinas de Gortari. Pero además, como se funda el PRD, inicialmente lo que era el PRD, esta confluencia de miembros del nacionalismo revolucionario, pero también de la izquierda, compañeros que venían de la guerrilla, etcétera. Esto fue la confluencia inicial. Cristianos de base como Mario Saucedo, que venían, compañeros que venían cercanos a las luchas con los jesuitas, eh, te crea, para hacer contrapeso a eso, un partido que hoy es aliado de Morena, se llama Partido del Trabajo, con el Kim Il-sung mexicano, el profe Anaya, que le El llaman, ¿no? profesor Anaya. Oye, a ver, ya ubicamos cuál es digo, obviamente hay muchísima profundidad de lo que pasó en el halconazo, ¿no? Antes y también lo que provocó también después. Ya sabemos cuál es lo que motivó o el pretexto del que se haya generado esta situación, una de las causas. Ha habido muchos, como dices, muchos movimientos, el tema de las enfermeras, el tema de los ferrocarrileros, el No, de los 68, médicos, de los médicos, de ferrocarrileros, son varios los temas, ¿no? Maestros, o sea, maestros, todos en los fin. movimientos que se venían gestando hasta llegar, pasar el 68, llega el 71 a ver, te preguntaré, del 71 hasta el 88, que es, bueno, la construcción de lo del 88,
en esos años intermedios, ¿sí logró el Estado bajar las No, cosas? hubo ¿O ya represión hubo? sistemática. Ok. Una represión sistemática a gente que se opuso. Las desapariciones. No permitían que los movimientos crecieran, los desaparecían. Evidentemente no. Ok. Por ejemplo, desde mi perspectiva, el movimiento sindical más importante de, del 70 y hasta la fecha, Ujú. porque no era solo la reivindicación de súbeme el sueldo, Sí que es diferente. fue la tendencia democrática del SUTER Ok. con Rafael Galván, pero que rebasaron el límite muy estrecho del sindicalismo y Se salieron de la caja, ¿no? formularon un proyecto de nación Por eso te que digo, se llama se salen de la caja Declaración tradicional y empiezan a de mover. Guadalajara, Ah, sí, donde pues. la soberanía energética estaba en el centro y la recuperación, etcétera, etcétera. A nosotros, y digo, hablo en plural porque fue a varios compañeros, nos tocó acá cuando llegó el ejército, aquí en Puebla, en el SUTER, Ok. para sacarnos del SUTER, y vimos cómo Charreto Fernández de Lara, el que era dirigente del SUTERM acá, prácticamente llorando, ¿no? Y haciéndose en los pantalones cuando llega el ejército, toma las instalaciones, no saca, bueno, es normal, te dan de culatados sin ni modo que te ibas a quejar a dónde, a derechos humanos. Ah, vas a la Procuraduría, ¿no? A Pero quejarte. por eso es importante ver, te decía desde un inicio, qué ha pasado de esta fecha, de 1971 a la fecha. Ok. ¿Por qué? Porque la gente cree que la democracia, como actualmente la Eso. conocemos, es de hace 3 años a la fecha. Eso es lo que a mí me Y hay interesa toda mucho una que se sepa. lógica. Y en todo esto se dan las matanzas de Agualeguas, luego viene lo de la APO, la Ah, comuna, y viene lo de Ayotzinapa, y viene lo de Acteal, el asesinato. Entonces, y ahí sí tú configuras, eh, cuando hablas de derechos humanos, el asesinato sobre poblaciones específicas. Estudiantes en el 71, 68 y 71, indígenas y campesinos en los otros. Son para grupos específicos que lo tienes que hacer de acuerdo a tratados internacionales, a protocolos internacionales. Para que lo tipifiques como genocidio, tiene que ser Claro, sobre un un grupo grupo particular. muy específico. Y entonces se da toda esta lucha. Pero ¿cuál es el resultado de la lucha del 88, el que se siga horadando el partido de Estado? Ujú. Que en 1997, por primera vez, la izquierda gana el corazón de la República llamado Distrito Federal, Con que la ahora izquierda. se perdió en... Que con la Sí, mitad de las alcaldías, ¿no? y llega Cuauhtémoc Cárdenas, Ujú. ahí. Sí, el Luego histórico, ¿no? O sea, se vuelve un histórico y llega. llega como alcalde, pero ojo, no menos importante, por primera vez el PRI no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y eso permite empezar a recomponer el presupuesto público. Sí, empiezan a perder hegemonía y privilegios estos partidos de Estado, ¿no? Que El empiezan a PRI vivir del Estado. particularmente, y luego evidentemente se vienen otras cosas. Y ya con lo que, con esta gente que le llama Porfirio Muñoz Ledo, el alto vacío, Vicente Fox, se da una alternancia sin alternativa. Ujú. ¿A qué me refiero? Sí, pasa el PAN, gobierna Fox, pero sin ninguna alternativa al modelo económico vigente, al contrario, Ok. profundizando el modelo económico. Dice Malú de Oliveira, ¿tu invitado fue director del COLI? No, No, no fue. Olimpia Juárez, por ahí anda que Olimpia. José Yuri dice, ¿qué opinión tiene del libro testimonial escrito por Gerardo Medina Valdés, Operación 10 de junio? no lo he leído, soy franco. Bueno, que nos los faciliten, ¿no? Luna Sangre de Lobo anda por acá.
José Serrano León dice, izquierda pero fumada. Pues es que sea izquierda pero fumada. Víctor Mellado dice, muy interesante historia. Gabriela León dice, un saludo a Gerardo. Belleza de señor. Este, vamos a... Veamos lo siguiente que a mí me parece importante que podamos checar, Gerardo. A ver, pasa esta situación del 72 al 88, donde hay muchos... 71. Perdón, del 71 al 88. ¿Quiénes son los grupos más violentados, sector campesino, urbano, o era de todo? No, era De todo el país. fundamentalmente jóvenes. ¿Jóvenes? Okay. Era casi un crimen. Okay. Ser joven, tener el pelo largo, y ni siquiera de izquierda. Por ejemplo, leer a Freud o leer a Marcuse. Ahora, todo esto también tuvo una expresión en el arte. Okay. A algunos les gusta, a otros no. Pero, por ejemplo, ahí tenías a Óscar Chávez. Tuviste a los folcloristas, de donde salió Guadalupe Pineda y Eugenia León. Ah, claro. Tuviste a Judith Reyes, que estuvo muchas veces aquí. Pero ¿qué lograste? Esta ampliación de la educación, de ahí viene. Lograste que ya no se te reprimiera en los medios, que ya te pudieras expresar. Sí se fue construyendo, pero no porque el Estado haya querido, sino porque se fueron cualquier derecho combate. viene acompañado de una gran lucha, Y luego, por ejemplo, que no quiero que se me pase, en este régimen de Salinas, quien le agua la fiesta es el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto rompe con otra idea de este supuesto México, ¿no? El México del primer mundo, el México que nos iba a llevar al primer mundo. México neoliberal, ¿no? Claro, mucha gente, inclusive hoy, actualmente, no están viendo hacia el México profundo, al México del sur o a la América indígena, no, están viendo hacia el norte, hacia Canadá, Europa, el etcétera. mismo Claudio X González dice, no hay que ver hacia el sur, hay que ver siempre hacia el norte, ¿no? Y Cuadri, igual, que hoy va a ser diputado federal. Pero esto es importante porque rompe también con uno de los ejes en donde se fraguó la supuesta paz social mexicana, que era el indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo es llevar a cabo obras, política asistencial a los pueblos indígenas sin los pueblos indígenas. ¿Cuál es la reivindicación central a partir del 94? Con el tema la autodeterminación de los pueblos.